Buenas tardes. Qué bueno verles por aquí. Qué bonito que tenemos la posibilidad de compartir esta tarde un tema tan interesante, un poquito controversial, nada más un poquito. Y tenemos el gran honor de dar la bienvenida a Raquel Lobatón. Es una reconocida nutrióloga, sé que en Costa Rica hablamos de nutricionistas, pero ella es mexicana, una reconocida nutrióloga que tiene inclusive un libro bestseller, Tu peso no es el problema, y es una referente a nivel latinoamericano. Ella ha echado pulso con mucha gente, sigue echando el pulso con mucha gente para trabajar este enfoque, para trabajar justamente, no solo trabajar, sino también examinar mucha evidencia científica, descubrir un abordaje mucho más integral, y eso es lo que nos viene a contar hoy. Entonces, Raquel, de verdad, muchas gracias. Hace casi 2 años estuvo por aquí y aceptó nuestra invitación. De verdad, muchísimas gracias y por favor aprovechemos este espacio. Gracias. Bueno, pues primero que nada agradecerles, es un placer estar aquí en la UCR otra vez, porque sí, como bien dice Ana Yancy, estuve aquí hace casi 2 años, bueno, en la otra finca. Les decía ahora que es muy importante poder traer este tipo de conversaciones incómodas tal vez, ¿sí? Controversiales, seguro, a espacios educativos, ¿no? Y a instituciones instituciones sobre todo formativas, ¿no? Donde se están formando seres humanos, pero también profesionales, muchos profesionales de la salud, quizás otros de ustedes no son profesionales de la salud, pero estoy segura que si están aquí es porque el tema de alguna manera les atraviesa de alguna forma, ya sea de manera personal o de manera profesional. Entonces, pues vamos a empezar con la charla, vamos a tener por supuesto espacio para preguntas, y lo primero que quiero hacer es invitarles a incomodarse, ¿sí? Y a tolerar la incomodidad. No tenemos que estar de acuerdo en todo lo que se plantea en la charla, es probable que haya cosas, estoy segura que hay cosas donde van a discrepar y está bien, y creo que discrepar y reflexionar y dialogar es parte de un proceso de aprendizaje y de deconstrucción que a veces nos lleva a mirar las cosas desde otro lugar. Y es que de verdad yo creo que el mayor acto de valentía intelectual es atrevernos a mirar las cosas desde otro lugar. Porque muchas veces, no muchas veces, más bien es más fácil quedarnos con aquello que nos han dicho, que nos han repetido y que asumimos como verdades absolutas, ¿no? Muchas de las narrativas dominantes que tenemos en salud están atravesadas por un montón de cosas, pero han sido repetidas de forma tan constante en tantos espacios que difícilmente nos atrevemos a cuestionarlas y a mirar desde otro lugar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del paradigma de salud centrado en peso. ¿Qué es esto del paradigma de salud centrado en peso? ¿De dónde viene y por qué está tan arraigado a nuestra cultura? Vamos a ver también un poco, porque no me da tiempo de traerles toda la evidencia, quiero decirles que este enfoque que yo promulgo, en el que yo creo de manera apasionada, porque soy muy apasionada en esto, que es el enfoque de salud incluyente en peso, tiene vasta y robusta evidencia científica. Les traje algo de la evidencia científica, sabiendo que iban a ver aquí también profesionales de la salud que necesitamos esa evidencia. Vamos a hablar un poquito qué está pasando con la era de los medicamentos, GLP-1, toda esta presión por la delgadez extrema, otra vez, que no es casualidad que estén ocurriendo simultáneamente, ¿no? La presión por los GLP-1 por un lado, y por otro a nivel sociocultural lo que vemos quizás en las pasarelas, otra vez cuerpos ultra delgados, sobre todo de mujeres, y vamos a hablar de qué es este enfoque incluyente en peso. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el paradigma centrado en peso. El paradigma centrado en peso es el paradigma de salud dominante. Es el paradigma de salud bajo el que yo me eduqué.
¿Por qué? Porque es el paradigma de salud bajo el que se educa o se forman los profesionales de la salud en prácticamente todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy, como bien dijo Ana, una nutricionista mexicana que estudié hace muchos años. Cuando yo estudié la carrera de nutrición, salí de ahí con la idea, la creencia, hoy lo veo como creencia, de que mi papel principal como nutricionista era ayudar, lo digo entre comillas. Hoy sé que no ayudé, hoy sé que hice daño, no con intención, evidentemente, y hoy entiendo que mi intención era buena, pero el impacto fue negativo, pero era ayudar a las personas a llegar, y eso lo digo más entre comillas, a su peso ideal. Hoy el concepto de peso ideal me parece tan absurdo como hablar de estatura ideal, talla de zapatos ideal o color de piel ideal. ¿Quién tiene la autoridad para decir cuánto debe pesar una persona? La diversidad corporal es parte de la naturaleza. Pero más allá de eso, cuando me enteré de dónde surgieron estas tablas de pesos ideales, pues más me di cuenta, y vamos a hablar de eso más adelante, de lo absurdo que era pensar que una persona tendría que sí o sí llegar a pesar cierto número que está estipulado en una tabla. ¿Y qué pasó? Yo mucho tiempo ejercí bajo ese paradigma. Las personas venían a mi consulta justamente a eso, a perder peso, porque la mayoría de... ¿Ustedes han ido ¿hay aquí nutricionistas? Sí, hay varias. ¿Hay personas que han ido a nutricionistas? Ok. ¿Quién de ustedes ha ido a nutricionista no con la intención de perder peso, sino para algo distinto que no tiene nada que ver con el peso? Ok. ¿Cuántos han ido para bajar de peso? Ok. Vemos que gran parte, quizás no la mayoría, no, sí creo que fue la mayoría, pero hay personas que van por otras cuestiones, pero una gran proporción de las personas van a perder peso. ¿Sí? Y ahí está, ese es el paradigma centrado en peso, esta idea de que el peso determina la salud de la persona o es uno de los determinantes más importantes de la salud de la persona. Entonces, este enfoque centrado en peso, que nuevamente es una narrativa dominante, es una narrativa que está en todos lados, porque no solo está en los consultorios médicos, está en los medios de comunicación, está en las currículas escolares, está en las políticas de salud pública y está también en el cine, la televisión y las redes sociales, en todo lo que consumimos. Tiene varias premisas que nuevamente se han asumido como verdades absolutas e incuestionables. La primera premisa es que el tamaño de cuerpo o el peso puede predecir el estado de salud de una persona. Es decir, que yo puedo saber algo de la salud de una persona por solo mirar el peso de la báscula o su índice de masa corporal o su tamaño de cuerpo. Cosa que, por supuesto, no es así. Ustedes, quienes me están viendo aquí, a lo mejor por primera vez en su vida, me están viendo y no tienen la menor idea de cuál es mi estado de salud. De la misma forma que yo no puedo tener la menor idea de cuál es el estado de salud de una persona que entra a mi consultorio solo por cuánto pesa. Y tristemente, en muchos espacios médicos automáticamente se hace un diagnóstico por medio del peso o del índice de masa corporal. También se asume que un peso alto es causa de diversas enfermedades, como causalidad, ¿sí? Y aquí vamos a entrar también en esto más adelante, porque si bien es cierto que hay muchos estudios, y eso por supuesto que no lo niego, que han mostrado que hay mayor asociación de ciertas enfermedades en personas de pesos altos, en ciencia, asociación no es causalidad, ¿sí? La asociación puede deberse, vamos a hablar ahorita más adelante a qué, a otros factores, pero nuevamente asumir que el peso es la causa es reducir la salud a algo sumamente simplista. ¿Sí? Cuando la salud está determinada por múltiples factores, la mayoría fuera de nuestro control. ¿Sí? El tercer supuesto es que el peso, y este es uno de las premisas que más creo daño han hecho, y antes de contárselas cuál es la premisa, les cuento un poco lo que pasaba en mi consulta. Como les dije, yo puse mi consultorio, las personas empezaron a llegar, les estoy hablando hace 30 años,
a mi consulta con la intención de perder peso y lo que me empecé a dar cuenta poco a poco es que las personas a las que yo les daba esa dieta, ¿sí?, para perder peso, que ¿qué es la dieta para perder peso? Es un plan de alimentación hipocalórico. Los nutricionistas no me dejarán mentir. Eso es lo que nos enseñan a darles a las personas para que pierdan peso. ¿Qué quiere decir un plan de alimentación hipocalórico? Menos calorías de las que su cuerpo requiere. Es decir, en otras palabras, hoy lo veo, desde afuera no lo veía entonces, un plan de subalimentación. O sea, subalimentar a la persona, darle de comer menos de lo que requiere para que pierda peso. Yo me empecé a dar cuenta que yo daba estos planes de, hoy lo digo, subalimentación, porque eso es lo que eran, yo daba un déficit calórico, y me empecé a dar cuenta que las personas que lograban perder peso con ese plan de alimentación, y digo las que lograban, porque habían muchas personas que incluso con este plan de subalimentación que yo les daba, no perdían peso, ¿sí? En ese momento yo me frustraba, creía que yo era una mala nutricionista, pero imagino que mis pacientes se frustraban más pensando que ellos estaban haciendo algo mal. Pero aquellas personas que sí lograban perder ese peso, tarde o temprano volvían a mi consulta, 2, 3, 4 años después. ¿Y por qué creen que volvían? Porque habían recuperado el peso. Todas, prácticamente todas, regresaban. En el Inter ya habían ido con otros 4 o 5 nutricionistas, ya habían intentado otro tipo de dietas, igual habían recuperado el peso y siempre pensando que estaban haciendo algo mal. Lo que me empezó a preocupar más no es tanto que recuperaran el peso o más, a veces llegaban pesando más, sino lo que me empezó a preocupar más es que estas personas cada vez traían una peor relación con la comida y con su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Cada vez con más culpa al comer, con más miedo a la comida, odiando más su cuerpo, avergonzándose más de su cuerpo, dejando de ir a eventos sociales por su cuerpo, restringiendo más, en muchos casos más incidencia de atracones, más miedo a la comida, más trastornos de la conducta alimentaria. Y fue ahí cuando entendí que algo estaba mal, no sabía qué, pero entendí que algo estaba mal. Y fue cuando descubrí el enfoque incluyente en peso, que les contaré un poco más adelante. Pero ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque tenemos esta creencia, y nuevamente es una creencia, es una premisa, no es una realidad, de que el peso o el tamaño de cuerpo de una persona es una elección, es manipulable por medio de alimentación y ejercicio. En otras palabras, que yo puedo elegir cuánto pesar. En palabras más rudas, lo dicen así de crudo, el gordo es gordo porque quiere. ¿Sí? Se oye por todos lados. ¿Sí? Cuando la delgadez no es una elección. ¿Sí? Si la delgadez fuera una elección, si ser delgado fuera una cuestión de fuerza de voluntad, créanme que ya no habrían personas gordas en este mundo. ¿Sí? ¿Quién quiere vivir en un cuerpo gordo? Cuando en este mundo, en un cuerpo gordo, te violentan, te discriminan, te critican, ¿sí? Se burlan de ti. ¿Sí? Entonces, es cuando yo empecé a meterme en los papers, o sea, sí me puse a leer y encontré el dato, que se los voy a presentar también, que muestra que el 95%, escuchen así de grande el porcentaje, el 95%, hay evidencia contundente, el 95% de las personas que pierden peso con cualquier intervención, cualquiera es cualquiera, incluso estos medicamentos GLP-1, recupera el peso en un periodo con dieta de entre 2 y 5 años. Así es, así dice la información, ¿sí? La investigación, perdón, la evidencia. Y 2/3 partes suben más de lo que habían bajado. Con los GLP-1, con estos medicamentos, Ozempic, Wegovy, etcétera, los datos son, digamos, lo voy a decir entre comillas, más alarmantes. El peso se recupera al suspenderlos entre 1.5 y 1.7 años. El cuerpo no está diseñado para vivir en déficit calórico. El déficit calórico no es sostenible. Cuando yo dejo de comer lo suficiente, por supuesto que mi cuerpo va a perder peso, porque estoy subalimentándolo, solo de forma temporal. Eventualmente voy a volver a comer lo suficiente porque no puedo vivir subalimentándome, porque no nada más no puedo, sería injusto, sería poco saludable que una persona pase su vida en déficit calórico. En el momento en que volvemos a comer, el cuerpo, al ver que hay comida disponible nuevamente, se pone muy feliz de que se acabó
esta hambruna, que el cuerpo no sabe que es una hambruna voluntaria, el cuerpo ve la dieta como una amenaza a su supervivencia. En el momento en que regresa a la comida, el cuerpo hace todo lo posible por regresar al peso y un poquito más. Y la última premisa es que perder peso equivale inequívocamente a ganar salud. Como si toda pérdida de peso automáticamente trajera mejoras en la salud. Y esto justamente ha favorecido la aparición de un montón de trastornos de la conducta alimentaria. Porque vivimos en una sociedad que alaba la delgadez, que la aplaude, que la felicita. Y cuando estamos felicitando a alguien porque perdió peso, podemos estar alabando o felicitando un cáncer, una depresión, un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? Entonces, no es cierto que ganar peso siempre equivale, que perder peso siempre equivale a ganar salud, ni tampoco es cierto que ganar peso equivale a perder salud. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, en el enfoque centrado en peso, creemos que se cree, esa es la narrativa colectiva, que un peso alto es en sí misma un problema de salud, que muchos problemas de salud mejorarían con la pérdida de peso y que la pérdida de peso es un tratamiento para distintas condiciones. ¿Cuántos de ustedes han ido a un doctor y les dicen lo que tiene que hacer ustedes bajar de peso? Levanten la mano. Varias. Sí. Como si eso fuera un tratamiento. El peso no es una conducta. Es decir, yo no puedo elegir perder peso. Una conducta es hacer ejercicio. Si el doctor me recomienda moverme más, eso es una conducta. Una conducta es quizás incorporar alimentos con mayor densidad nutricional en mi alimentación. Eso es una conducta, puedo hacerlo. Y eso me va a traer salud aunque no pierda peso. Ese es, digamos, el fundamento del enfoque, ¿no? Y el enfoque centrado el enfoque incluyente en peso reconoce que la diversidad corporal existe. Porque la diversidad corporal existe. Es parte de una realidad. A lo largo de la historia, si nosotros volteamos a ver cuadros del Renacimiento, vamos a ver mujeres gordas retratadas. Y no había McDonald's ni Coca-Cola, les prometo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La gordura y la delgadez han existido siempre y seguirán existiendo. Y si bien es cierto que es posible que algunos riesgos, que ahorita vamos a hablar de eso, algunas enfermedades se presenten con mayor frecuencia en personas gordas, esto no quiere decir ni que todas las personas gordas las vayan a presentar, ni que la gordura sea la causa de. ¿Ok? Entonces, bajo este paradigma, entendemos que las personas pueden mejorar su salud, aunque no pierdan peso. Si pierden peso en el camino, está bien, pero ¿y si no? ¿Cuál es el problema, no? Yo digo, si una persona empieza a dormir mejor, a ir a terapia, empieza a recibir un trato digno por parte de sus profesionales de salud que les dan un tratamiento oportuno a sus padecimientos, se toma sus medicinas responsablemente, deja de fumar, deja de beber alcohol en exceso, empieza a hacer ejercicio desde un lugar de placer por el movimiento y no de obligación, empieza a comer mejor, y mejor no es menos, a veces es más. Yo les pregunto, ¿no va a mejorar su salud aunque no pierda peso? ¿Qué dicen? ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Salud o delgadez? Entonces, ese es el meollo del paradigma. ¿Qué buscamos? ¿Y qué buscamos sobre todo quienes somos profesionales de la salud? Y también bajo este enfoque entendemos que la pérdida de peso aparte no es sostenible en el largo plazo. Aunque creyéramos que perder peso va a traer mejoras en la salud. Al día de hoy, ¿sí? 2026, no tenemos una sola intervención que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo en el largo plazo. Ninguna. O sea, si la pérdida de peso de verdad fuera una cuestión de fuerza de voluntad, primero no hubieran salido estos medicamentos GLP-1. ¿Quién está dispuesto a gastar $1,000 al mes cuando es algo que se puede hacer según esto con fuerza de voluntad? Sí. Si la pérdida de peso fuera sostenible, no existirían las cirugías bariátricas. ¿Quién estaría dispuesto a, perdón que use la palabra, pero a mutilarse medio estómago cuando perder peso es una cosa de fuerza de voluntad? La pérdida de peso, hasta hoy no tenemos una intervención efectiva que haya demostrado que es sostenible en el largo plazo. Lo que sí tenemos es estrategias que promuevan conductas de salud que mejoren la salud
aunque no se pierda peso. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, en el enfoque incluyente en peso, además creemos que el peso varía naturalmente por múltiples condiciones: genética, condiciones médicos, medicamentos, edad, acceso a alimentos, y que el peso no es estático, es variable, y a lo largo de la vida podemos experimentar diferentes pesos, transitar por diferentes pesos, es completamente normal, ¿no? Esta idea de le llamo yo la universalidad de la delgadez, es decir, que todos estamos destinados a ser delgados y que si no estamos delgados es porque algo estamos haciendo mal, me parece absurda. O esta idea de que, no sé si les han dicho, no, es que si tú pesabas tanto hace 10 años deberías de pesar lo mismo. ¿Por qué tendría yo que pesar lo mismo? ¿Quién dice? ¿En qué momento nos creímos la idea de que el peso es algo estático? Yo no soy la misma mujer que era hace 10 años, ¿por qué tendría que pesar lo mismo? Entonces, aquí me meto un poco también en la lectura. Todo esto está, por supuesto, muy intersectado con lo que llamamos cultura de dietas. Y la cultura de dietas es un sistema de creencias que, como digo, creencias que nos ha llevado a creer primero que hay cuerpos que son mejores que otros, ¿sí? Esta idea de jerarquías corporales, cuerpos que merecen, porque esto está intersectado con cuestiones socioculturales, no nada más tiene que ver con temas de salud. Vivimos en una sociedad que considera que hay cuerpos que son mejores que otros. Cuerpos que merecen más atención, más privilegios, más espacios, más oportunidades, más ropa, más relaciones sexoafectivas. ¿Y cómo son esos cuerpos? Les pregunto, que están en la cima de la jerarquía. Delgados, atléticos, altos, ¿qué más? Blancos. Exacto. Vivimos en una sociedad donde culturalmente se establece que hay una forma correcta de tener un cuerpo, que hay cuerpos que son mejores que otros y que un cuerpo blanco, delgado, musculoso, joven, porque también ahí hay gerontofobia, sin discapacidades, porque también hay capacitismo, es el cuerpo perfecto, ¿sí? Y hoy en día vivimos en un mundo donde se está peleando cada vez más fuerte por la inclusión. Tenemos ahorita un backlash tremendo porque estamos ante discursos otra vez que quieren tirar toda esta parte de la inclusión. Pero creo que a las personas que tengamos mínimamente una mínima pizca de conciencia social, creo que nos parece que decir que la piel la piel blanca es mejor que la negra es violento, ¿no? Es racismo, es discriminación. Pero seguimos creyendo que un cuerpo flaco es mejor que uno gordo. Lo seguimos creyendo y lo seguimos predicando. Y seguimos felicitando a alguien porque perdió peso, sin saber qué historia hay detrás. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque todo esto está intersectado con la nutrición, que es mi profesión. Porque la lectura tradicional de la nutrición nos dice que hay una forma perfecta o adecuada de comer. ¿Cuál? Dependiendo del gurú en turno. ¿Sí? Aquí les traje un plato X que encontré en internet, pero seguro hay muchos esquemas más. Depende a quién le preguntes. ¿Sí? Aparte, este plato, digamos, por ejemplo, este plato que se presenta aquí, que no sé ni de quién es, porque no les traje el mexicano, pero con esto la persona no alcanza a cubrir sus requerimientos energéticos en el día, si la mitad del plato son verduras. No hay forma, las nutricionistas no me dejarán mentir. Sí. Pero entonces, nuevamente, hay una forma correcta de comer, depende a quién le preguntes. Alguien te va a decir que la forma correcta es sin lácteos, otra que sin gluten, otra que hacer ayunos, otra que comer 6 veces al día, otra que hoy en día meter proteína por donde sea, ¿no? Ahora estamos en la era hiperproteica, ¿sí? O sea, siempre hay un alimento demonizado o un alimento endiosado, ¿no? Entonces, que hay una forma correcta de comer y que las personas requieren de una guía externa que les diga qué, cuánto, a qué horas comer, en qué cantidades, ¿sí? Y esta idea de que yo lo practiqué en el pasado, ¿no? De decirle a la persona qué es lo que debe de comer, es una forma de control sobre el cuerpo de las personas. ¿Quién soy yo para decirle a una persona qué es lo que debe comer? Puedo dar asesoría nutricional, por supuesto, desde un lugar de fundamento científico, buscando la nutrición, no buscando la subalimentación. Sí. También esta lectura tradicional de la nutrición nos hace creer que no podemos confiar en nuestra capacidad de autorregulación. Es decir, que yo no puedo
saber si fue suficiente lo que comí o no, me lo tiene que decir una nutricionista. Yo tengo que tener en el pasado pegado en el refrigerador un papel, hoy en día ya es en el teléfono de forma digital, que me diga exacto qué comer, a qué horas comer, cuánto comer, y que yo no puedo confiar. Y si me quedo con hambre, pues seguramente es porque algo estoy haciendo mal. O me hacen un gaslighting de mi hambre, ¿no? Y me dicen, no puede ser, no es hambre, lo que tienes es sed, ¿no? Así de absurdo, ¿no? Y también hay esta creencia también de que es que si nos damos permiso de comer y de oír nuestro cuerpo, es que vamos a acabar comiendo solo lo que llaman comida chatarra. Yo no utilizo ese término, lo uso entre comillas, porque yo no creo que haya ninguna comida que sea basura. Creo que la comida es comida y que eso que llamamos comida chatarra a veces es el único alimento al que una persona puede tener acceso, y que satanizar estos alimentos, quien sataniza un alimento solo lo hace siempre desde un lugar de privilegio, ¿sí? Pero bueno, esta idea de que es que si nos damos permiso vamos a querer comer solamente galletas, donas y Coca-Cola todos los días. Y no es cierto, es que no es verdad. O sea, si una persona quiere solo comer estos alimentos, probablemente es porque se ha restringido estos alimentos, porque se los ha prohibido. Y porque de las restricciones que viene la obsesión con el alimento. Pero bueno, ese era el paradigma centrado en peso. Yo cuando descubro el tema de, aquí hay lugares, miren, aquí hay dos, sí. Cuando descubro el paradigma o el enfoque de salud que les vengo a presentar, que es el enfoque de salud en todas las tallas. Y esto es bien importante que les diga, es un enfoque de salud, como les dije, basado en evidencia científica. No es una opinión, no es un movimiento social, sí forma parte también de un movimiento social porque tiene que ver con la liberación corporal y con sistemas de opresión, pero no es solo eso. Cuando yo descubro salud en todas las tallas, me explota la cabeza. Empiezo a leer toda la evidencia porque hay muchos papers detrás y todo me empieza a hacer sentido. Pero igual me fue muy difícil migrar de paradigma. Es muy difícil cambiar la mirada. Por eso les decía, el acto, quizás uno de los actos de valentía más fuertes en nuestra vida profesional es atrevernos a mirar desde otro lado. Y me costó. ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, primero porque está muy afianzado en la narrativa dominante y porque vamos contracorriente. Yo todos los días, lo hablaba hace rato con Ana, me siento nadando contracorriente. Y últimamente más, con todo esto, ya vamos a entrar en lo de los medicamentos GLP-1, pero ¿qué más? Hay sesgos en los profesionales de la salud y en la investigación científica. La investigación no está libre de sesgos y los profesionales de salud tampoco estamos libres de sesgos. Cuando nos educamos bajo esta narrativa, nuevamente con esto no quiere decir que los médicos sean malas personas, por supuesto que no. Ni los nutricionistas que dan dietas para perder peso, por supuesto que no. Es porque nos educaron en este paradigma y tenemos este sesgo de peso, ¿sí? También, no puedo negar, hay negocios multimillonarios detrás de esto. La industria de las dietas genera 250,000 millones de dólares anuales. Generaba hasta el año pasado, ahorita debe ser más. La industria de los medicamentos para perder peso, no tengo la cifra hoy, pero debe ser con estos GLP-1 lo que Novo Nordisk y Eli Lilly están facturando. Creo que Novo Nordisk sostiene la economía de Dinamarca desde que salieron los GLP-1. O sea, evidentemente hay muchos intereses económicos detrás. Y también hay algo que se llama, que me gusta mucho explicar, que es el reflejo Semmelweis. El reflejo Semmelweis se refiere a un médico que encontró que muchas mujeres se enfermaban después de procedimientos quirúrgicos, tenían infecciones, creo que eran genitourinarias, algo así. Y un médico descubrió hace muchos años que lavándose las manos disminuían esas infecciones. Hoy nos parece evidente, pero en ese entonces no era evidente. Y los profesionales, los médicos de ese entonces, se negaban a creerlo, porque no podían aceptar que estaban haciendo daño. Es muy difícil, ¿me entiendes?, reconocer que quizás has hecho daño, que tus prácticas han estado contribuyendo no a la salud, sino a la enfermedad o al daño. Y desde ahí poder mirar desde otro lugar. Y bueno, desde el punto de vista, y bueno, el reflejo Semmelweis es que rechazamos
estas ideas que contradicen nuestras creencias, sí. Es difícil acomodarlas. Hace rato decíamos, es que a veces no hay espacio en el cerebro, no hay tanta flexibilidad para meter estas ideas y cuesta, ¿sí? Y por último, lo que les decía de la cuestión económica, esta frase de Upton Sinclair me encanta, que dice, es difícil hacer que una persona entienda algo cuando su salario depende de no entenderlo, ¿sí? ¿Y cuántos profesionales de la salud, justamente, su salario depende de fomentar la pérdida de peso? Sí. Y nuevamente, no quiere decir que sean malas personas, estoy diciendo que hay sesgos. Y también hay sesgos en la investigación, porque la investigación científica también puede estar sesgada. Sí, está hecha por seres humanos con sesgos, con creencias. Entonces vamos a ver qué dice la evidencia. Como yo les dije, si las dietas para perder peso funcionaran en el largo plazo, ¿no bastaría hacer una en la vida? ¿Por qué cada 1 de enero la gente pone en sus propósitos, voy a bajar de peso? Pues si funcionaran ya habría funcionado, ¿no? ¿Cuántas veces ya lo hicimos? Entonces, ¿pero qué dice la evidencia? Les traje un metaanálisis de 31 estudios. ¿Qué encontró? Que de las personas que hacen dieta, 2/3 partes recuperan más peso del perdido en 4 a 5 años. Primero, 95% recupera el peso perdido, pero 2/3 partes recuperan aún más. También se encontró que aquellos adolescentes que hacen dieta tienen 3 veces más riesgo de terminar en el rango de, lo voy a decir entre comillas porque yo no suelo usar esta palabra, la palabra obesidad, si quieren ahorita les explico por qué, pero es decir, los adolescentes que hacen dieta tienen 3 veces más riesgo de terminar siendo adultos gordos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dietas nos llevan a este weight cycling, bajo, subo más. Hago la nueva dieta, bajo, subo más. Hago la nueva dieta, bajo, subo más. Y este estudio también concluyen las investigadoras, los beneficios de las dietas en el largo plazo son mínimos. ¿Sí? Las dietas, concluyen, conducen a pérdida de peso en el corto plazo, pero entre más tiempo pasa, mayor es el peso recuperado. Ahora, hablemos de este weight cycling. ¿Qué es el weight cycling? Como les digo, si las dietas solo producen una pérdida de peso temporal, ¿qué pasa? Hay un rebote. La gente vuelve a hacer, la persona hace la siguiente dieta, vuelve a bajar, rebota más. Vuelve a bajar, lo que vemos aquí, cada vez va ganando más peso. Hoy yo tengo muchas de mis consultantes o de mis seguidoras que justamente lo que me dicen, y lo digo en femenino, ¿por qué? Porque no por nada la mayoría de las que estamos aquí somos mujeres, porque aquí también esto hay que verlo con una perspectiva de género. La cultura de dietas va mucho más dirigida a nosotras, ¿sí? Pero bueno, les decía, muchas de mis consultantes o de mis seguidoras me dicen, quedaría por pesar lo que pesaba cuando empecé mi primera dieta. Sí, claro, porque con cada dieta fui ganando más peso. Y esto que se llama weight cycling, que es este yo-yo, hay estudios muy contundentes, aquí les puse varios, fíjense, que muestran que este weight cycling, el subir y bajar, aumenta el riesgo de enfermedad. Que en otras palabras, es más saludable mantener un peso estable, aunque sea alto, que pasar la vida en este yo-yo. Y este weight cycling aumenta el riesgo de muerte, riesgo de enfermedades metabólicas, mayor riesgo de diabetes tipo 2 y peor salud cardiovascular. Sí. Y como les dije, la investigación sobre peso también está sesgada. ¿Sí? Es cierto que hay también muchos intereses económicos detrás y la investigación da prioridad a estudios que promueven el enfoque centrado en peso. En estos estudios, y eso, de eso es algo que voy a hablar, ya aquí no me va a dar tiempo, pero muy a profundidad en un taller que voy a tener el jueves para profesionales de la salud. Por ejemplo, en los estudios de GLP-1, el estudio más largo, que es el estudio SELECT, se reportó solamente con el 10% de las personas que empezaron, porque el 90, casi el 90, 89 y punto y pico desertaron. Hay muchas deserciones y esas deserciones no se reportan en los resultados. ¿Y por qué deserta la gente en el camino? Quizás porque no está perdiendo el peso que debía perder, o quizás porque no pueden aguantar la dieta y no es sostenible, ¿sí? Entonces, rara vez se reportan las deserciones. Los estudios de pérdida de peso
generalmente son a corto plazo. Como les digo, no tenemos ningún estudio que muestre que la pérdida de peso es sostenible más allá de los 5 años. Y las pérdidas de peso reportadas aparte suelen ser sumamente pequeñas en estos estudios. Yo no sé si ustedes han oído hablar de que con un 5% de peso que bajes ya mejora tu salud. ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, ¿de dónde sale este número? Es completamente arbitrario. Empezaron en 20 hace muchos años. Decían 20% mejora tu salud. Cuando vieron que la gente igual no bajaba 20, lo bajaron a 15. Luego lo bajaron a 10 y hoy ya hablan de un 5%. Pero aparte, no es cierto que te van a dejar en paz cuando bajes ese 5%. O sea, ese 5% hablaría de que una persona que pesa 100 kilos baja 5 kilos. ¿Creen que si baja a 95 el doctor la va a dejar en paz? No. El otro día subí a mis historias el testimonio de una mujer que se hizo cirugía bariátrica, me contactó y me contó su historia, que perdió 85 kilos. 85, o sea, imagínense. Y le siguen diciendo los médicos que tiene que perder peso. Nunca va a ser suficiente. Sí. ¿Ok? Y nuevamente, los estudios lo que muestran es que se pierde poco peso realmente. Ahora, aparte, sabemos que la gordofobia y el estigma de peso en la consulta médica deteriora la salud. La gordofobia en sí mismo es un riesgo, y la gordofobia sobre todo en espacios médicos. Les leo esta caricatura que dice, no alcanzo a ver acá, espérenme. Hola, soy la doctora Douglas, ¿cuál parece ser el problema? Dice, es que me desperté esta mañana y mi brazo se había caído. Ok, lo primero vamos a ponerte a dieta. Y dice, ¿a dieta? Pero si el problema viene aquí por mi brazo. Dice, sí, pero tu peso es el problema real aquí. ¿Cuántas veces al día comes comida rápida? Y ella le contesta, carambas, estoy aquí por mi brazo. Y la doctora Douglas reporta, el paciente fue poco cooperativo. Parece chiste, pero es anécdota. Y quizás cuando les decía que asociación no es causalidad y que el hecho de que haya más riesgo de enfermedad en personas gordas quizás no necesariamente tiene que ver con el peso o la grasa, sino con otras variables, esta es una de ellas. La gordofobia en la consulta médica hace que las personas gordas, ya no vayan a consulta porque ya no quieren ir. ¿Para qué voy al doctor? Si lo único que me va a decir es que me ponga dieta, o me van a regañar, o, como la doctora Douglas, no se hacen diagnósticos oportunos porque todo se atribuye al peso, o no se dan tratamientos oportunos, o no nada más eso, sino simplemente no hay el equipo de detección, no hay un resonador donde quepa la persona, no hay un baumanómetro del tamaño de la persona, no hay batas, ¿sí? Y todo eso es uno de los factores que deterioran la salud de las personas gordas. Ya hablamos del weight cycling. Quizás las personas gordas se enferman con mayor frecuencia de ciertas enfermedades porque han pasado su vida intentando perder peso. Y intentar perder peso, weight cycling, tenemos evidencia que demuestra que afecta la salud y que favorece la enfermedad. Pero no nada más eso, sino sabemos, aquí tenemos psicólogos, ¿sí? Sabemos el impacto que tiene el estrés, ¿no?, en la salud, lo que llamamos carga alostática. Hay muchos estudios que demuestran que vivir en un estado de discriminación aumenta el estrés y que este estrés aumenta la presencia de hormonas inflamatorias que favorecen la enfermedad. Una persona gorda es una persona discriminada. Y nuevamente tenemos estudios en otros tipos de discriminación, es decir, sabemos que la población negra en Estados Unidos tiene mayor riesgo de estas mismas enfermedades, sabemos que la población latina en Estados Unidos también, y que eso tiene que ver probablemente con esto que llamamos carga alostática, el estrés de la discriminación. Entonces, hay muchos otros factores que podrían estar impactando la salud de las personas, que no necesariamente son el peso. Entonces, la gordofobia y el pesocentrismo en la consulta médica constituyen en sí mismos un riesgo para la salud del paciente. Y es que las personas gordas llegan a consulta y prácticamente esto es lo que se les plantea, esta falsa dicotomía. O pierdes peso o te vas a morir. Y no nada más a las personas gordas, déjenme que les cuento algo personal, pero la semana pasada mi hermano, que no es gordo, es un hombre flaco,
digamos, no sé si muy flaco, no, pero salieron sus análisis un poco alterados, un poquito. Y le dijo el doctor, casi como si tuviera una bola de cristal, en 20 años te va a dar un infarto. Pero así con la mano en la cintura. ¿Y quién se lo dijo? El psiquiatra, aparte, el psiquiatra. Que le trata la depresión a mi hermano, que trae una depresión con pensamientos catastróficos. Él perdió a su esposa de cáncer de manera muy trágica y desde ese día se quedó con 3 chiquitos y vive aterrado de morirse. Y el psiquiatra le dijo la semana pasada, viendo que tenía, me van a entender aquí las nutricionistas y una glucosa en ayunas de 109, así. Unos triglicéridos de 194, o sea, un poquitito arriba de lo normal. Una hemoglobina glucosilada de 5.7 que todavía entra en rango. Y me habló llorando. Me dijo mi psiquiatra que me voy a morir. Y él es flaco. ¿Qué no les dirán las personas gordas en consulta? Y cuando nos creímos esta idea de que el miedo el terrorismo es una forma efectiva de que las personas hagan cambios favorables en su vida. Sí, pero esta es la historia de las personas gordas en las consultas médicas. Les voy a poner un video, desde aquí le puedo dar, ¿verdad? Sí, de una poeta gorda que habla justamente de su experiencia en las consultas médicas. Ay, no se escucha. Walks into the doctor's office, says, "Doctor, it hurts when I move my arm like this. What should I do?" And the doctor says, "So don't move your arm like that." Now, fat girl walks into doctor's office, says, "Doctor, it hurts when I move my arm like this. What should I do?" And the doctor says, "Have you considered weight loss surgery?" Fat girl walks into the doctor for a flu shot and gets a lecture about BMI. Fat girl walks into the doctor's with an earache and gets asked if she's ever eaten a salad. Fat girl walks into the doctor's office with a spider bite, and the doctor obsesses over how low her blood pressure is. Low for such a fat person anyway. Insists on checking it 3 times before he'll believe it. Forgets completely about the mass of purple spider venom that brought her here to begin with. Fat girl walks into the doctor's to ask about antidepressants and gets prescribed exercise instead because obviously her depression is because of her fat, and obviously fat bodies never exercise and stay fat. Fat girl walks into the doctor's office for a standard 3-month follow-up appointment, and the doctor says, "Have you considered that weight loss surgery yet?" Fat girl gets tired of constantly being diagnosed as fat. So fat girl stops walking into the doctor's office. Fat girl walks into the world and says, "World, it hurts to exist like this." And the world says, "So stop existing like that." Fat girl walks through a world that would rather she slice herself open than to exist as she does. Side effects be damned. Fat girl walks through a world overrun with sidewalk doctors who claim to be concerned about her health. Side effects be damned. Fat girl walks into the world and still somehow manages to love her fat body. And the world says, "Stop glorifying obesity." Fat girl walks into the world and says, "I do not owe you shrinking, I do not owe you thinness, attempted thinness or desired thinness, because you assume thinness equals health. For that matter, I do not owe you health, perceived or otherwise, to receive basic respect. I am deserving of care. I am deserving to exist as I do. I am deserving of first, no harm done." And the world says that is the best joke we've heard all day. Bueno, no puedo decirlo mejor que ella.
Y cuando les digo que les traigo evidencia científica, sí les traigo evidencia científica, pero quizás a veces es más importante escuchar esto que ver la evidencia científica. Escuchar la experiencia vivida de las personas que han sido violentadas por un sistema médico que les ha dicho toda su vida que su cuerpo es un problema a resolver, que no les da atención en salud, que no les da tratamientos oportunos, bajo la creencia de que si no bajan de peso es porque no quieren bajar de peso, porque no hacen las cosas bien y que si no bajan de peso no merecen estos tratamientos. Les traje un estudio también hablando de, les decía, el peso no es una conducta, yo no puedo elegir cuánto pesar, pero sí hay conductas que favorecen la salud, por supuesto. Este es un estudio maravilloso que se hizo con, hijo, no me acuerdo, no me voy a acordar del número, pero eran muchísimas personas, si no luego les paso el dato, eran muchísimas, con registros del National Register Center de Estados Unidos, donde se registran todas las personas del Registro Nacional de Salud. Y lo que se hizo aquí fue dividir a las personas en, primero, por su categoría de índice de masa corporal. Aquí sí voy a usar los términos porque es un estudio, color azul turquesa es peso normal, nuevamente violentísimo el nombre, yo peso normal, ¿qué quiere decir? Que quien no sale de ahí es peso anormal, ¿no? O sea, ya démonos cuenta desde la narrativa, ¿no? O sea, los demás son anormales, ¿no? Pero bueno, así se está clasificado. Esto sobrepeso, también el nombre es sumamente violento, sobrepeso, más peso que quién. ¿Quién tiene la autoridad para decir cuánto? Es como si llegara ahorita una persona muy alta y le digo que tiene sobreestatura. Es igual de absurdo, pero bueno, así se clasifica. Y obesidad, que también es un término súper violento porque es el término que ha patologizado a los cuerpos gordos y que aparte etimológicamente quiere decir aquel que comió hasta volverse gordo. O sea, ya está haciendo un estigma sobre la persona. Pero bueno, se dividió a las personas en estas categorías de índice de masa corporal y se les preguntó cuántos hábitos de salud tenían de estos 4 hábitos. Se evaluaron 4 hábitos. Hábito 1, comer más igual o más a 5 frutas y verduras diarias. Hábito 2, igual o más de 12 sesiones de actividad física al mes y actividad física moderada, una caminata de media hora ya contaba como actividad física. No fumar y no beber alcohol en exceso. Y después lo que se hizo fue clasificar a estas personas por su riesgo de mortalidad, ¿sí? Y se les dividió por índice de masa corporal. Entonces, estas son las personas que tienen 0 hábitos, es decir, no comen frutas y verduras, no se mueven, toman alcohol en exceso y fuman. Y estas evidentemente tienen un riesgo mayor de mortalidad que el otro grupo, que los demás grupos. Aquí sí es cierto que las personas que caían en este rango de obesidad, su riesgo de mortalidad era bastante significativamente mayor que las personas que caen en peso normal o en sobrepeso. Pero solo introduciendo un hábito, uno de los 4, es decir, o comer frutas y verduras, o hacer ejercicio, o no fumar, o no tomar bebidas alcohólicas en exceso, ya el riesgo de mortalidad era muy parejo entre los grupos. Con 2 hábitos era prácticamente el mismo. Con 4 hábitos ni se diga. Y creo que lo más importante de esta gráfica es ver que las personas que caen aquí en rango de obesidad, que están aquí, que tienen estos 4 hábitos de salud, tienen un riesgo de mortalidad mucho menor, significativamente menor que las personas de peso normal que no tienen ninguno de los hábitos. ¿Qué nos dice este estudio? Son los hábitos, no el peso. Y el peso no es algo que podamos modificar. Los hábitos sí. Yo sí puedo elegir moverme más. Yo sí puedo elegir dejar de fumar. Yo sí puedo elegir bajarle al alcohol. Yo sí puedo elegir incorporar más frutas y verduras en mi alimentación. Sí. Entonces, bueno, estas son las conclusiones de este estudio. Ahí está la cita, la referencia arriba. Los comportamientos de salud predicen la mortalidad con más fuerza que el IMC. Y las personas que caen en IMC en rango de sobrepeso o obesidad, pero con hábitos saludables, no muestran mayor riesgo de mortalidad que las personas de peso normal. Este es otro estudio que vio esperanza de vida. Y hay varios estudios que replican esto. Aquí les traje, arriba están varios, fíjense. Hay 1, 2, 3, 4. Esto nadie nos los dice. Lo que se ha visto en los estudios es que la esperanza de vida es mayor en las personas que caen en la categoría sobrepeso. Y que las personas que caen en categoría peso normal y obesidad comparten la misma esperanza de vida. Con esto no estoy diciendo, fíjense,
las personas con sobrepeso tienen más esperanza de vida. ¿Les parecería bajo esa premisa que sería adecuado decirles a las personas que caen en rango de peso normal que entonces tienen que subir de peso para aumentar su esperanza de vida? No, es absurdo. Entendemos que tienen diferente, que estos son a nivel poblacional, no individual, ¿sí? Y no le vamos a decir a la persona, ay, no, es que las personas en sobrepeso, viven más, tienes que subir de peso para vivir más. Es absurdo. Entendemos que dentro de nuestra enorme diversidad tenemos distintos riesgos, ¿no? Es como, pues sí, las mujeres tenemos más riesgo de cáncer de mama, ¿no? Por eso nos dicen, dejen de ser mujer para bajar ese riesgo, ¿no? O las personas con piel blanca tienen más riesgo de tener un melanoma, un cáncer de piel, y no por eso les decimos, dejen de ser blancas y cambien su color de piel. Simplemente entendemos que hay distintos riesgos. Pero además, el riesgo más bajo de mortalidad cae en la categoría sobrepeso. ¿Eso quiere decir que todas las personas que caen en peso normal en el mundo se van a morir prematuramente? No, es absurdo. Esto es una estadística a nivel poblacional. Pero ¿por qué si pensamos a la inversa que sí? Que las personas que caen en rango de obesidad se van a morir prematuramente. Entonces hay que saber leer la evidencia, nuevamente quienes somos profesionales de la salud y quienes no. Tristemente vivimos en un mundo donde se hace mucho cherry picking de estos estudios. Cherry picking quiere decir tomo lo que me acomoda a mi discurso para desde ahí comunicar lo que quiero comunicar. Y bueno, ¿alguien se sabe la historia del índice de masa corporal aquí? Pocas, fíjense. Ok, se las voy a contar. El índice de masa corporal, ¿sí lo han escuchado hablar? Sí. Que generalmente con eso nos diagnostican, ¿no? Nuestra salud. Bueno, el índice de masa corporal no es nada más ni nada menos que el peso entre la estatura al cuadrado. El índice de masa corporal se crea en 1832 por un matemático, astrónomo, estadístico belga que no sabía nada de salud, no era profesional de la salud, no estaba buscando diagnosticar salud. Se dice que tenía intenciones eugenistas y racistas porque estaba buscando cuáles eran las dimensiones del hombre ideal. Y digo hombre de manera enfática porque hombre utilizó solo hombres blancos europeos para su medición. ¿Ok? Entonces él estaba buscando cuáles son las dimensiones del hombre ideal y crea este índice que es simplemente peso entre estatura al cuadrado. Eso es todo. Él mismo dice que esto es se debe de usar como una estadística poblacional, simplemente es para ver cómo estaba distribuida la población que él evaluó, que nuevamente eran solo hombres blancos europeos. Y ya, nunca habló de salud, nunca dijo que era una herramienta médica. Entre 1912 y 1950, las aseguradoras de Estados Unidos tenían tablas de pesos ideales muy dispersas. Empezaron a tener tablas de pesos ideales para ver a quién le cobraban más. Dijeron, bueno, vamos a ver cómo le hacemos para cobrarle más a algunos. Entonces, vamos a hacer tablas de pesos ideales. Y hacen tablas, cada aseguradora hace su tabla y estas tablas están, hay mucha disparidad entre ellas. Hay diferencias de 5 a 10 kilos a veces entre una tabla y otra. Entonces, en 1972 llega este médico que se llama Ansel Keys y dice, no, señores, tenemos que unificar, pero no podemos tener cada uno su tabla, ¿no? Tenemos que buscar algo. Y entonces Ansel Keys se pone a buscar algo que pudiera unificar. La historia más larga es que busca distintas herramientas y de las herramientas que encuentra, le parece que el índice de masa corporal es la menos peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontró otras como, por ejemplo, una implicaba meter a las personas en una tina de agua para ver cuánta agua desplazaban y con base a eso se hace el cálculo. Y bueno, pues era muy difícil. Imagínense que cada médico tenga una tina de agua y cada nutriólogo tenga una tina de agua para meter al paciente y ver cuánta. No. Él dice, el índice de masa corporal, pues está muy fácil. Solo necesitas una calculadora. ¿Sí? Peso entre estatura al cuadrado. Entonces, dice, vamos a utilizarlo esto para unificar las tablas. Y a partir de ahí se crean estas tablas y después se crean puntos de cortes arbitrarios. Y se los digo, arbitrarios. No hay ningún estudio que haya determinado por qué se tiene que hacer el corte de peso normal en 25 y el de obesidad en 30. Tan arbitrarios que hasta 1998 el índice de masa corporal normal en Estados Unidos era 27.8. Y decidieron que era un número difícil de recordar, que estaba más fácil acordarse del 25. Y entonces lo bajaron de la noche a la mañana de 27.8 a 25. Y millones de personas amanecieron en categoría sobrepeso sin haber subido 1 gramo. ¿Ok? Vayan a leer la historia, ahí está muy interesante. Y con eso se diagnostica la salud hoy en día, ¿no?
Entonces, ahí está lo que les puse, 27.8, 25 de un día para el otro, no me acordaba que lo tenía en una diapositiva. Y hoy en día sigue usándose para diagnosticar individuos, negar tratamientos médicos y justificar la gordofobia en los consultorios. Ahí están los millones, 29 millones de personas pasaron de peso normal a sobrepeso de la noche a la mañana con este cambio en 1998. Entonces, el índice de masa corporal no fue diseñado por médicos, no incluyó nunca ni a mujeres ni a cuerpos racializados, no mide salud, no mide hábitos tampoco, y sus puntos de corte son completamente arbitrarios. Este es otro estudio buenísimo de 2021 de Geiser y Angadi, que lo que encontraron es que las personas que hacen ejercicio, lo que llamamos estar fit, lo que llamamos capacidad respiratoria, cardiorrespiratoria, eso predice mucho más el nivel, la salud que el índice de masa corporal. Es decir, el riesgo de mortalidad que se asocia a la obesidad se atenúa o se elimina en gran medida cuando las personas hacen ejercicio, ¿sí? La mayoría de los marcadores de riesgo cardiometabólico mejoran con el entrenamiento físico, independientemente de que se pierda o no se pierda peso. Y el aumento de la capacidad cardiorrespiratoria, es decir, el hecho de que yo pueda ejercitarme, el que tenga mejor condición física, reduce más la mortalidad que la pérdida de peso intencional. Pero ¿qué creen? Eso no es negocio. Sí, eso no es negocio. Entonces esto no se comunica. Y bueno, en este mismo estudio hablan del weight cycling, que está asociado a, ya se los dije, numerosos resultados adversos, incluyendo mayor mortalidad. Ahora hablemos de la era de los GLP-1. ¿Qué pasa ahorita, no? ¿Qué dice la evidencia detrás de estos medicamentos? Primero, bueno, quiero decirles, son medicamentos buenos para lo que fueron creados. Estos son medicamentos que fueron creados hace más de 20 años para el control de la diabetes. Dentro de diabetes hay diferentes grupos, hay 6 grupos distintos de medicamentos, los GLP-1 forman uno de estos grupos, y que funcionan bien para personas que a veces con metformina no se regulan bien o que han pasado por otro tipo de tratamientos y no les caen bien, son buenas herramientas para control metabólico. Sin embargo, se dieron cuenta que estos medicamentos que funcionaban muy bien para personas con diabetes, empezaron a darse cuenta que tenían efecto secundario, un efecto secundario muy interesante. Reducían un poquito el apetito en la dosis que se les daba que se da para diabetes, y entonces las personas perdían un poco de peso, porque no es un secreto que si uno come menos, ya dijimos, las dietas hipocalóricas, la subalimentación produce pérdida de peso temporal. Entonces dijeron, mira, si con estos medicamentos la gente pierde un poco el apetito y un poco de peso, ¿qué pasa si ampliamos la dosis y la crecemos? Ahí tendríamos la gallina de los huevos de oro, porque entonces no nada más vamos a poder vendérselas a las personas con diabetes, sino a todas las personas que quieren. ¿Cuánta gente en este mundo no quiere perder peso? Y entonces se maximizan las dosis para maximizar los efectos secundarios. Las dosis que se están vendiendo hoy en día, Wegovy, Mounjaro, para perder peso, son a veces hasta 5 veces más las dosis que lo que se usa para personas con diabetes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es cierto que tienen beneficios metabólicos, pero para los beneficios metabólicos se necesitan dosis pequeñas. Pues lo que están haciendo ahora es maximizar la dosis para que la gente deje de comer muchísimo, pierda entonces muchísimo peso. Si me preguntan a mí qué es eso, para mí eso sí, son anorexias inducidas. ¿Sí? Voy a cerrarle el apetito a las personas. Voy a hacer que las personas dejen de tener hambre, dejen de querer comer. Y a mí me preocupa enormemente las secuelas como nutrióloga, como nutricionista, de desnutrición que vamos a ver en unos años. Porque el medicamento no es que uno se lo inyecta y hace magia y disuelve la grasa, no, eso no existe. El medicamento es lo que hace es que yo deje de tener ganas de comer, porque me causa náuseas, me causa malestar gástrico, interfiere también con las señales cerebrales, las hormonas del hambre, y hace que yo quiera dejar de comer. Y entonces al no comer, ya sabemos, el déficit calórico hace que yo pierda peso. Pero aquí como no hay hambre, puedo prolongar el déficit calórico muchísimo tiempo. Entonces, antes, las personas que podían prolongar ese déficit calórico muchísimo tiempo eran personas específicas que caían tristemente en una anorexia. Hoy en día, muchas personas van a poder sostener este déficit calórico por tiempos prolongados.
Ahora, quiero decirles que esto no es nuevo. A lo largo de los años han aparecido múltiples medicamentos que tal cual cuando salen se prometen como seguros, efectivos, esta es la panacea, este es el bueno, ¿no? Y siguen el mismo camino. No sé si alguien recuerda la crisis del Fen-Phen en los 90, lo mismo, se vendió como la panacea, este era el medicamento, y después empezaron a tener estragos en efectos secundarios y fue retirado del mercado. Entonces, esto, digamos, es una cuestión de tiempo, yo lo creo. Nuevamente, no quiere decir que los medicamentos no se puedan seguir usando, no sean buenos para, nuevamente, cuestiones metabólicas con dosis más pequeñas. Pero yo creo que eventualmente vamos a empezar a ver los efectos secundarios y creo que va a acabar pasando lo mismo que pasó con otros medicamentos, ¿no? Entonces, sale a la venta un nuevo medicamento con investigación en el corto plazo, se vende como inofensivo, este es el ciclo. A largo plazo empiezan a observarse los daños, se acaba sacando del mercado y surge uno nuevo que promete que este sí es el bueno. Igual que el ciclo de las dietas, ¿no? Ya lo hemos visto. Bueno, como les dije, ¿cómo actúan? Actúan sobre el sistema hormonal de hambre y saciedad, retrasan vaciamiento gástrico, generan saciedad temprana, inhiben el apetito y malestares gástricos que dificultan el acto de comer. Quiero ser bien enfática en esto. Yo no hago jamás un juicio a una persona que está utilizando estos medicamentos para perder peso. Mi juicio es hacia el sistema. Yo entiendo que escapar de la gordofobia puede ser apremiante, ¿sí? Y que estoy dispuesta, en esta vida me han enseñado que vale la pena sacrificarlo todo, mi salud incluso, dinero, porque cuestan millonadas, con tal de que el mundo me trate mejor. Y eso lo entiendo. Entonces el juicio no es hacia las personas que se inyectan. El juicio es hacia una industria multimillonaria que está lucrando con este sistema de discriminación y con el estigma de peso. Ahora, ¿qué dice la evidencia? También les traje los papers, ¿sí? Fíjense, 74, este estudio, fíjense, donde se revisaron varios estudios con GLP-1. 74% de las personas presentaron efectos gastrointestinales. Lo que les dije, 90% de deserción en algunos estudios. 90%. ¿Por qué? Pues sí, porque la gente a veces no los aguanta, no se siente bien, ¿sí? El peso regresa al suspenderlos. Como les dije, no es como en las dietas de 2 a 5 años, aquí es más rápido, de 1.5 a 1.7 años. Y de lo que nadie habla, 40% de lo que se pierde es músculo. Y por eso nos están machacando ahorita todo pero aparte, ¿la narrativa cuál es? Es que si pierdes músculo fue tu culpa porque no comiste suficiente proteína y no hiciste suficiente ejercicio de fuerza. Entonces, ¿se dan cuenta de la paradoja? Por un lado nos están